¿Alguna duda hasta aquí, hasta esta parte? No. Ya. Ya. Entonces, si hablamos de lo que son los líquidos, ya hemos dicho que se encuentran en dos espacios, ¿no? Un líquido intracelular que se encuentra dentro de lo que es la célula y un líquido extracelular que se encuentra fuera de la célula. La composición electrolítica de los líquidos es muy diferente tanto de la vía intracelular como la vía o el líquido extracelular, ¿ya? En el líquido intracelular, ¿qué vamos a encontrar? Perdón, en el líquido extracelular, ¿qué vamos a encontrar a predominio? El sodio es el electrolito, el sodio es el catión principal que se encuentra en el líquido intravascular. Aquí. ¿Cuánto es lo normal? Valores normales. ¿Por qué tienen que saber ustedes los valores normales? Porque cuando ustedes soliciten electrolitos en sus hospitales, estos son los valores que te van a dar, que te van a proporcionar. Ahora, cuando está alterado estos valores, lo que va a ocasionar es algún tipo de patología. Por ejemplo, si se altera el sodio, vamos a llegar a una hipernatremia. ¿Y qué va a pasar con el cerebro? Ya hemos dicho que el sodio afecta mayormente a lo que es el cerebro, el potasio a lo que es el corazón, ¿ya? Entonces, si tenemos una hipernatremia, lo que vamos a tener es un paciente somnoliento. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son los vasos sanguíneos estamos aumentando lo que es la osmolaridad. Y si la osmolaridad aumenta, las células van a ir a encharcarse. Por eso hay dolor de cabeza, somnolencia en los pacientes pediátricos, ¿no? Ahora, si tenemos lo que es alterado el potasio, muchas veces va a estar taquicárdico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el potasio es un estabilizador, en realidad va a ir a inestabilizar lo que es la membrana celular. Entonces lo que va a producir es más taquicardia, ¿ya? Entonces por eso es que tienen que saber ustedes los electrolitos que se encuentran fuera de lo que son las células. ¿Cuánto es el valor normal del sodio? Es de 135 a 145, ¿ya? Ahora, el otro catión que se encuentra en menor proporción, pero que es muy importante, es el potasio. ¿Cuánto es lo normal? 3.5 a 5.5. En neonatos hasta 6.5 podemos tomarlo como normal, ¿ya? Pero en todos los pacientes, ya pediátricos o adultos, es de 3.5 a 5.5. Estos son los dos cationes que tenemos que saber y tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los aniones? Bicarbonato, 22 a 28, ¿ya? Claro que va a variar, ¿no? Muchas veces dicen esto está variando, todas esas cosas, pero el parámetro estándar que se maneja son estos parámetros, ¿ya? Obviamente, de laboratorio a laboratorio te va a variar, muchas veces toman desde 18 mil equivalentes, ¿ya? Pero lo que vamos a considerar esos son los valores normales. ¿Por qué? Porque el libro lo dice, ¿ya? Entonces, en el líquido intracelular va a ser muy diferente al líquido extracelular. ¿Qué vamos a tener en mayor proporción? En el líquido intracelular estamos hablando dentro de la célula. ¿Qué vamos a tener? Potasio. Casi un porcentaje de 150 miliequivalentes, ¿ya? Más o menos. No vamos a estar entrando en polémica. Hasta 140 podemos llegar, ¿ya? El sodio, que se encuentra en afuera en mayor proporción, dentro de la célula va a estar en menor proporción. ¿Esto por qué? Porque ya les hemos dicho que existe una bomba, la bomba sodio-potasio, que hace que ingrese sodio y salga potasio en determinados porcentajes, que ya se les ha explicado. ¿Por qué es esta variabilidad? Hay un fenómeno que se denomina el fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs determina que en los dos lugares tiene que encontrarse la mayor proporción de cationes y aniones. ¿Pero por qué pasa este desbalance de cationes y aniones en este lado? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos proteínas. ¿Y cuál es la proteína que tenemos en mayor abundancia? La albúmina. Ese es el que hace variar todo este proceso de lo que son la composición eléctrica, enviando a lo que es el sodio al sodio en mayor proporción en el líquido extracelular y al potasio en el líquido intracelular.
Ese es el fenómeno del Gibbs. ¿Qué más? Ahora, sabiendo todo esto, que ustedes ya saben, en el cuerpo, en el organismo se tiene que regular de alguna medida. Hay reguladores dentro del organismo, que son reguladores internos, que se denominan también balance interno, y hay reguladores que son los balances externos. ¿Cuáles son los balances internos? Eso es lo que el organismo mismo proporciona para que todos estos líquidos se encuentren dentro de parámetros normales. ¿Ya? Entonces, el principal regulador de lo que es este balance es la regulación de la osmolaridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a regular? Ya hemos hablado de la osmolaridad. Es lo principal que tenemos que regular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos osmoreceptores. ¿Ya? ¿Qué pasa con el organismo? Cuando existe un incremento del 1% aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir del incremento? Que la concentración de electrolitos, tanto el sodio como el potasio, están incrementando por cualquier cosa, por cualquier situación. Diarrea, vómitos, que pueden llevarte a una hipernatremia. ¿Ya? Entonces, si está incrementando el 1%, el cuerpo dice, hay que regular. No puede haber un incremento de la osmolaridad. Ya hemos dicho cuánto es el porcentaje de la osmolaridad, ¿no? O el valor normal de la osmolaridad, ¿cuánto es? 275 a 285 a 295, ¿no? Ese es el valor normal. Entonces, cuando hay incremento de esto, lo que hace es estimular. ¿Qué va a estimular? A dos núcleos. ¿Ya? El núcleo supraóptico y paraventricular. Esos son los dos núcleos que estimulan este aumento de la osmolaridad. ¿Y qué hacen estos núcleos que se encuentran en el hipotálamo? Sus axones de estos núcleos van a llegar hasta la parte posterior de la neurohipófisis. ¿Ya? Y en la neurohipófisis, en la parte posterior, vamos a tener lo que es el ADH. ¿Qué es el ADH? La hormona antidiurética. ¿Qué queremos decir con hormona antidiurética? Quiere decir que en algún momento esta hormona va a ir a algún lugar determinado. ¿Para qué? Para que no se elimine el agua y los retenga. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque está aumentando la osmolaridad. ¿Ya? Ahora, cuando esta hormona es liberado, va al torrente sanguíneo. Cuando es liberado al torrente sanguíneo, llega directamente a lo que es el riñón. Y en el riñón tenemos una porción de lo que es el túbulo contorneador, lo que son los receptores beta 2. Estos receptores beta 2, ¿qué hacen? Que la hormona antidiurética le permeabilice más a estas células y que exista un ingreso de agua nuevamente a lo que son a la médula de lo que es el riñón, y nuevamente empieza la circulación. O sea, no perdemos agua. ¿Me entienden? ¿Han entendido esa situación? Así de facilitos. ¿Ya? Entonces, lo que hace esto es que el agua nuevamente ingresa a los vasos sanguíneos y nuevamente entra en circulación. Eso es la capacidad que tiene el organismo de poder regular. Y si entra agua, obviamente estamos diluyendo más este sodio y potasio que elevado, y vamos a llegar a una regulación. ¿No? ¿Me han entendido esto? Esta regulación depende de otro tipo de regulación, que es la regulación del volumen. La regulación del volumen está dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Saben cómo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ustedes ya deben saber bien, porque fisiología ya han pasado, ¿no? Todo esto. ¿Cómo es? Nadie se acuerda. El organismo. ¿Por qué decimos regulación de lo que es el volumen? ¿Por qué? Porque en algún determinado momento, seguimos hablando con el ejemplo de la diarrea, ¿qué va a pasar? Va a bajar el volumen sanguíneo del niño. ¿Por qué? Porque se está eliminando líquido. ¿Ya? El niño elimina líquido con las deposiciones, entonces lo que va a bajar en el niño es la cantidad de líquido en el organismo. ¿Qué va a pasar en el sistema de lo que son el riñón? ¿Qué hace? Existe un aparato que se llama
Exacto, el aparato yuxtaglomerular, que hace que este aparato yuxtaglomerular tiene una zona que se denomina mácula. A ver, si hablamos del aparato yuxtaglomerular, ¿por qué tengo las imágenes? Exacto, esto. Entonces, este aparato tiene una mácula densa, que son células que van a ir a determinar si está bajando la presión o no está bajando la presión, el volumen en total. Estas células, en algún momento determinado, van a estimular a las células yuxtaglomerulares. Y estas células yuxtaglomerulares lo que van a producir es renina. ¿Ya? Eso es lo que produce. Y esta renina va a ir hasta lo que es el hígado por el torrente sanguíneo. ¿Ve? Se ha estimulado ¿por qué? Porque no hay mucha sangre, ha bajado el volumen sanguíneo y lo que está produciendo es la renina. En el hígado tenemos una proenzima. ¿Qué se llama? El angiotensinógeno. ¿Ya? Este angiotensinógeno se une o estimula la producción de lo que es la angiotensina 1. ¿Ya? Y esta angiotensina 1 nuevamente sale en la circulación sanguínea. ¿Y dónde va a llegar? A los pulmones. ¿Ya? ¿Y en los pulmones qué va a producir? ¿Qué? En los pulmones tenemos una enzima. ¿Qué es? Que los neumocitos producen esta enzima. ¿Ya? Que cuando se une a lo que es la angiotensina 1, te va a producir la angiotensina 2. ¿Ya? Te produce la angiotensina 2. ¿Y qué va a hacer la angiotensina 2? Esto es lo que nos sirve, esta angiotensina 2. Va a ir a dos sectores, uno a los vasos sanguíneos y otro a lo que es el riñón. Algo por ahí. Específicamente, ¿a qué parte del riñón? Tenemos una parte de aquí, ¿no? ¿Qué se llama? A la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal va a producir ¿qué? La aldosterona. Estimula la producción de aldosterona. Pero ¿qué pasa? Hemos dicho que va a ir a otro sector más, a los vasos sanguíneos. Cuando llega a los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Una vasocontracción. ¿Ya? Va a producir una vasocontracción. ¿Por qué? Porque si ustedes producen una vasocontracción van a aumentar un volumen sanguíneo. Técnicamente no aumentan, aumenta la presión del volumen sanguíneo. ¿Ya? Pero esta aldosterona va a producir tres cosas en lo que es el riñón. Nuevamente llegamos al riñón y va a producir ¿qué? La retención de agua. Nuevamente se va a retener. Nuevamente va a ingresar toda esa agua que se estaba eliminando. Nuevamente ingresa a los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué más va a producir? Son tres fenómenos que produce, ¿no? La aldosterona. La expresión de lo que es el potasio. Vamos a eliminar potasio y vamos a retener lo que es el sodio. Retenemos sodio y retenemos H2O. ¿No? Y así aumentamos el volumen sanguíneo. ¿Ya? ¿Han entendido? ¿Y para qué? ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar eso, les voy a indicar en el sistema ácido-base. ¿Ya? Ahí les voy a enseñar biencito por qué explotamos lo que es el potasio. ¿Ya? No nos vamos a desviar mucho porque es un poquito largo también la situación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Han entendido? Eso es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué? Porque nosotros queremos aumentar la presión arterial. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O no han entendido? Pues sí, ¿no? La renina llega a lo que es la aldosterona, a la angiotensina 2, produce la angiotensina 1 y produce todos los efectos que ya les he dicho. Eso es la regulación interna, cómo regula el organismo. Pero nosotros tenemos que saber cómo regular el organismo, ¿no? Y hacemos la regulación externa. ¿Y cómo hacemos la regulación externa? A través de lo que es el balance hídrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros esto vamos a manejar.
¿Y qué es el balance hídrico? Es el porcentaje de agua que debe ser mantenido dentro de los límites normales. Eso es el balance hídrico, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ingresarle al paciente una cantidad determinada y el paciente tiene que excretar una cantidad determinada. Casi, si hace una relación, ingresa lo que se excreta. Por eso es que los neonatos, cuando están en sus primeros días, cuando empieza a lactar, hace deposiciones, lo mismo que está lactando, ¿ya? Entonces es un criterio también para decir cómo está la mamá, cómo está evolucionando el neonato y cómo se está adaptando a la vida. Entonces, para hacer el balance hídrico, nosotros vamos a tener ingresos y egresos. ¿Cuáles son los ingresos normales? Ustedes ya deben saber, ya han llevado, me imagino esto. ¿Cómo es? La comida, ¿está bien? ¿Qué más? El agua. ¿Qué más? Entonces, en los ingresos vamos a tener dos vías. La vía oxidativa, o el agua oxidativa, oxidarse por la oxidación que se produce por la comida que nosotros comemos, ¿no? Toda la comida, como ya hemos dicho, todo lo que nosotros tenemos, tiene un porcentaje alto de agua. La manzana tiene un porcentaje alto de agua. Cuando se oxida te va a producir agua, ¿no? Entonces, en el lactante, casi aproximadamente por la vía oral, es de 100 a 120 ml kilopeso en 24 horas lo que va a consumir. En el niño mayor, aproximadamente 1000 a 1600. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, cuando estés haciendo el balance hídrico o cuando le estés reponiendo, lo normal es que le pongas entre 1000 y 1600 ml a tu paciente. Pero que ya les voy a indicar cómo se hacen las fórmulas. Los egresos. En los egresos vamos a tener dos tipos de egresos. Unas de las pérdidas sensibles y otras las pérdidas insensibles. ¿Por qué hablamos de pérdidas sensibles? ¿Cómo es? ¿Qué? No hay problema, todos nos vamos a equivocar, ¿no? ¿Qué? ¿La qué? Las sensibles son aquellas pérdidas que nosotros podemos medir, calcular cuánto se está perdiendo, ¿ya? Eso es lo sensible. Como por ejemplo la orina. Nosotros le colocamos sonda, vamos a saber cuánto está orinando el paciente, ¿no? Le colocamos pañales, vamos a saber cuánto por heces estamos eliminando, ¿no? En los pañales cuantifica la licenciada. Va la licenciada, le cuantifica cuánto en el pañal se está eliminando, lo pesa, ¿no? Las capitas, y te dice cuánto se está eliminando por heces. Ahora, hace orina, le colocamos sonda y sabemos cuánto estamos eliminando. En promedio, un lactante menor orina entre 50 a 80 ml kilopeso hora. Y un preescolar o un niño mayor entre 600 a 1200 aproximadamente, ¿no? Esos son los promedios que se manejan en lo que es pediatría. Ahora, si nosotros hacemos el balance interno y externo, para hacer el balance externo nosotros tenemos que tener conocimiento de cuál es su necesidad basal del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el requerimiento basal? El requerimiento basal se utiliza, es la necesidad que el paciente necesita para que cumpla todas sus funciones de anabolismo, catabolismo, ¿no? Todo el proceso metabólico de manera adecuada. Eso es la necesidad basal, eso es lo que necesita el paciente para que todas sus funciones estén de manera adecuada, ¿ya? ¿Y eso en qué se hace? A través de lo que es el balance hídrico. El balance hídrico vamos a hacer la cuantificación a través de los registros, ¿no? En el hospital ustedes van a encontrar registros de lo que le está dando el médico, de lo que le está dando la licenciada a través de lo que es la vía oral o la vía parenteral. Todos esos registros nosotros vamos a hacer un balance, ¿ya? Y de lo que está eliminando el paciente. Ahora, en ese balance vamos a tomar en cuenta los ingresos. Y en los ingresos, ¿qué vamos a tomar en cuenta? La dieta,
cuánto está consumiendo tu paciente, ¿no? El catabolismo por oxidación de grasa, que es aproximadamente 300, ¿no?, ml aproximadamente, la administración parenteral y los medicamentos. Los medicamentos se diluyen, cuando le estamos colocando endovenoso, se diluye en líquido. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, los egresos. Técnicamente hay fórmulas, bastantes fórmulas en pediatría que se manejan desde el neonato hasta el niño y hasta un poquito más grandes, pero en promedio la sudoración va a eliminar aproximadamente unos 600 ml al día, ¿no? La hiperventilación 1 ml por hora aproximadamente, la orina de 900 a 1500 dependiendo de la edad, ¿no? Y las deposiciones de 100 a 200 ml al día. Pero para tomar en cuenta esto, hay consideraciones especiales, como cuáles, por ejemplo. ¿Qué consideraríamos? Cirugías, ¿no? En la cirugía va a perder el paciente aproximadamente entre 100 a 600 ml por el sangrado que va a tener. La fiebre, ¿no? El paciente viene con fiebre, va a perder también líquidos, ¿no? Aproximadamente entre 6 ml por cada grado de pérdida de peso. Y las diarreas, ¿ya? Esas son las consideraciones ustedes que pueden tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, en el neonato, ¿qué consideraciones más tomarían en cuenta? Cuando entra a la fototerapia, ¿no? La fototerapia te hace perder entre 20 ml kilo peso, aproximadamente. ¿Qué más? Que esté taquicárdico, taquimneico, ¿no? Va a perder. ¿Cómo se hace el cálculo? Es facilito, no hay donde perderse. Es ingresos menos egresos. Ese es el balancito. Ingresos menos egresos te tienen que dar un balance neutro. A ver, un balance neutro. ¿Qué pasa si se tienen líquidos? Estaríamos hablando de un balance positivo, ¿ya? Está reteniendo líquidos el paciente. ¿Qué pasa si elimina muchos líquidos? Estamos hablando de un balance negativo, ¿no? ¿Por qué hay un balance positivo? ¿Por qué creen? Si hemos dicho, el balance es ingresos menos egresos. Si a tu paciente le está dando ingresos de 100 ml y tu paciente está eliminando los egresos 90 ml y se está quedando con 10 ml, ¿qué está pasando? Estás reteniendo líquido. Está teniendo más ingresos, ¿no? ¿Por qué causaría entonces? Exceso de volumen, ¿no? Un exceso de volumen. Nosotros le estamos colocando mucho líquido al paciente, obviamente que no es tanto así, ¿no? Le estoy dando el ejemplo, ¿ya? Le estamos dando mucho líquido, le estamos sobrecargando a tu paciente. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿en qué paciente sería esto? Tuvieran que pensar, estás reteniendo por alguna situación. Puede ser por hipoalbuminemia, en muchos de los casos. Paciente desnutrido, neonato desnutrido, niño desnutrido, te llega, tú le has colocado todos los líquidos y está haciendo retención. ¿Qué va a hacer? Retención o un desplazamiento a tercer espacio, ¿no? Por eso estás reteniendo. Entonces tienen que pensar por qué estás reteniendo su paciente, ¿ya? Ese es el balance hídrico positivo. Ahora, si hacemos un balance hídrico negativo, ¿qué está pasando? Tú le estás dando 100 ml, pero tu paciente está vomitando más, ¿no? O estás haciendo el plan B, qué sé yo, en emergencias, están dando 100 ml y tu paciente está eliminando 190 ml. Estamos teniendo un balance negativo de ¿cuánto? Aproximadamente 90, ¿no? Entonces está perdiendo, ¿no? Tenemos que ver por qué está perdiendo. Disminución de la ingesta, hemorragias, uso de diuréticos, estado febril, tu paciente sigue con fiebre, sigue perdiendo líquidos, entonces por eso está perdiendo. Tienen que ir a averiguar por qué está perdiendo. Para eso se hace el balance hídrico, para que ustedes sepan qué está pasando con tu paciente con el estado de lo que son los líquidos. Si está aumentando, estaríamos pensando en una retención. Perdiendo, estaríamos pensando que no le estamos dando los ingresos de manera adecuada en los líquidos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que muchas veces tenemos en los hospitales para hacer el balance hídrico. ¿Ya? Ingresos, ¿cuánto está ingresando? Por ejemplo, la leche materna, solución salina,
ampicilina que le estamos administrando al paciente. Todo eso tiene que cuantificar y llegan a un total, ¿no? Aproximadamente cuánto es el total aquí y en los egresos cuánto es el total. Ingresos menos egresos te va a dar tu balance hídrico de tu paciente, ¿no? ¿Han entendido? Así de facilito es. Después no hacen balances hídricos en sus hospitales, se hacen castigar. ¿Qué más tienen que saber? Estos balances hídricos, ¿cada cuánto tiempo? En el paciente pediátrico es un poquito, los pediatras somos más, ¿cómo se puede decir? Más especiales, en este caso, le hacemos cada 6 horas. Ahora, si tu paciente está muy deshidratado y tú estás haciendo reposición de líquidos o estás haciendo una corrección de algo, de potasio, de sodio, lo tomas hasta 3 horas, ¿ya? Y eso menos, ¿no? Pero en el paciente adulto, para que sepan, es casi 12 horas, 24 horas, no hay problema mucho en el paciente adulto. Pero sí en el paciente pediátrico, sí, cada 6 horas aproximadamente. ¿No? ¿Qué más? Aquí les quería enseñar, ¿no? Que es deshidratación, pero la diuresis horaria. Nunca se olviden hacer balance hídrico y diuresis horaria. ¿Cómo se saca la diuresis horaria? ¿Cómo es? Ya han hecho práctica, ¿no? ¿Cómo es? Aquí, por ejemplo, la orina, ¿no? Muchas veces te cuantifican 100, 200, 100, entonces por hora, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer un balance en las 6 horas, ya hemos dicho, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sumar, ¿cuánto es? 400, ¿no? En las horas que tú estás haciendo. Si te dicen que en 6 horas, haces 6 horas, ¿no? Entonces haces y divides en las horas que estás haciendo tu diuresis. Entre las 6 horas aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto es? $66 ml. Pero esto lo dividimos entre su peso del paciente, ¿ya? ¿Cuánto pesa? Aproximadamente 10 kilos debe ser de este paciente que hemos sacado. Dividido entre 6. 6.6, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuánto es la diuresis normal? Lo normal. Eso ya saben. ¿De cuánto a cuánto es lo normal? 1.3. De 1 ml a cuánto? A 4 ml. Eso es lo normal en tu paciente. Algunos dicen hasta 3 ml. ¿Ya? Más de 3, ¿qué estaríamos hablando? Yo nomás me estoy cansando hablando. Polígono. De 0.5 a 1. De 0.1 a 1000. Eso tienen que saber, chicos, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Eso es tu balance hídrico, lo que les estoy enseñando ahorita, ¿ya? Muy importante, peor todavía un paciente pediátrico que viene con deshidratación. Se le pregunta cuánto es la diuresis horaria en los hospitales y nadie te contesta. ¿Cuánto es la diuresis de tu paciente? Nadie te contesta. ¿Y qué tienen que hacer? Castigarlos, ¿no? Aunque ya no se puede actualmente. Se suicida. Gracias al doctor, van a decir después. No, no es broma, pero sí, no. La carrera de medicina es un poquito tosco, tomen en cuenta desde ya. No van a encontrar una carrera de medicina donde te digan. La anterior, ¿cómo parece que las 6 horas? Se nos piden 2 horas.
en las 6 horas. O sea, tu paciente, aquí te dice horas, ¿no? Tu paciente va a estar controlado desde las 01 hasta las 6 horas. Eso siempre está escrito, ¿verdad? Siempre está. Hay una hoja que maneja, por ejemplo, esto de la madrugada, digamos, a las noches de turno, me han dado desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana cuánto ha ingresado tu paciente. Entonces, en esas horas yo he sacado la diuresis oral. Me han dado 100, 200, no orinan cada rato, ¿no? O ustedes entran a cada rato al baño, nada, ahí no veo. Entonces tú vas sumando y sacas en las 6 horas, ¿cuánto? 100, 200, 300, 400. Esos 400 divides entre las horas que estás haciendo. Si tú estabas 12 horas, colocas 12 horas, pues, ¿no? Y vas a calcular en las 12 horas. Pero por lo general se maneja solo 6 horas, ¿ya? En el paciente adulto, por ejemplo, 24 horas, ¿no? Las 24 horas te lo calculan y te lo sacan. ¿Cuánto ha orinado? Todo eso. ¿Ya? Es en las horas que te está pidiendo dividida entre el peso. Entonces, en un momento determinado, en 1957, el doctor Holliday determina que o saca una cantidad apropiada de lo que son el agua que se debería necesitar, ¿no? ¿Para qué? Para que él cumpla todos los requerimientos necesarios tu paciente. Entonces este método de Holliday-Segar se utiliza ¿para qué? Para que cuando tu paciente está internado, no está deshidratado, ya lo has hidratado a tu paciente, ya lo has corregido líquidos, entonces tu paciente se ha quedado internado y necesitamos darle necesidades basales a tu paciente. Entonces esta es la fórmula que se utiliza. Esta es la fórmula de Holliday-Segar. ¿Qué te quiere decir con esto? Por ejemplo, tú tienes un paciente que pesa 10 kilos. La fórmula de Holliday-Segar te dice, los primeros 10 kilos a 20 kilos le vamos a colocar 100 ml. Los segundos 20 kilos a 30 kilos los primeros 10 kilos 100 ml. Los segundos 20 kilos 50 ml y los terceros 20 ml. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu paciente pesa, por ejemplo, qué sé yo, 15 kilos, ¿cómo vas a sacar? ¿Qué? ¿Cómo sacaría? ¿Qué? 15 kilos. Los primeros 10 kilos, te dice, los primeros 10 kilos por 1000, por 100, perdón. ¿Cuánto te va a salir? 1000 ml. A ver, los segundos 10 kilos, pero no tenemos 10 kilos, solo tenemos 5 kilos. Entonces los segundos 5 kilos le multiplicamos por 50 ml. ¿Qué es esto? A ver. 250, ¿no? Y lo que le vas a dar a tu paciente es 1250. Eso es lo que le vas a dar a tu paciente, ¿ya? Esto es sus necesidades basales, ¿ya? Lo que necesita tu paciente. Entonces le vas a dejar estas necesidades basales en 24 horas. A ver, eso es lo que tienes que darle en 24 horas a tu paciente. Ahora, ¿cómo se saca en 24 horas? Haces volumen dividido entre tiempo por la constante. Eso es lo que utilizas. Si nos ha salido 1250, le estamos dando 1250 dividido entre el tiempo, le vamos a colocar en 24 horas. Podemos colocarle en menos horas, ¿no? Dependiendo de lo que tú estés necesitando, ¿ya? Pero si estamos haciendo este método de Holliday-Segar, te da entre 24 horas, ml y ml, ¿no? Por la constante. ¿Cuál es la constante? Dependiendo que estamos utilizando. Si es, por ejemplo, el catéter normal, la vía normal,
es por 3. Si es por bomba de infusión, por 1. O microgotero también, es por 1, microgotero. El microgotero se utiliza hasta los 2 años nada más. Algunos hasta los 5 años lo meten, pero no hay problema. Si es por microgotero, tu constante es 1. Si es por bomba, por lo normal, gotas normales, es 3. Y si tú le estás transfundiendo a tu paciente, sí. Esa es tu constante. ¿Ya? Entonces, si tu paciente es menor de 2 años, vas a utilizar microgotero, sería por 1. ¿Ya? Si tu paciente es más de 2 años o más de 5 años, en todo caso, 3. ¿No? Ahora, si le estás transfundiendo sangre, vas a utilizar 5. Nosotros le estamos colocando a goteo normal en el paciente, entonces sacaríamos así, ¿no? 1250 dividido entre 24 por 3, 72, ¿no ve? 1250 dividido entre 72. Ya, esto es las gotas que le tienes que dar a tu paciente. Entonces colocas pasar a 17 gotas por minuto. Esas son las indicaciones que tienes que hacer. Y eso es tu necesidad basal. La necesidad basal es lo que se quiere de tu paciente. Obviamente puedes hacer ml kilo peso hora también, ¿no? Que es 4. Los primeros 10 kilos, después 4 más 2 ml, 60 más 1 ml. Es casi lo mismo. ¿Ya? ¿Han entendido? Consideraciones. Se utiliza en cualquier grupo de edad, menos en recién nacidos. Para los recién nacidos hay otras fórmulas. Solo se utiliza en pacientes más grandes, hasta 30 kilos aproximadamente, pero pueden utilizar más, no hay problema. Solo te cubre las necesidades basales de tu paciente. Si tu paciente está con diarrea, está con vómitos, no te va a cubrir este método de Holiday Save. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es otro método, que ahorita les voy a explicar. Un paciente de 9 años, con peso de 27 kilos, ¿cuánto le colocarían? ¿Cuánto coloca? A ver, saquen. ¿No? Entonces, los primeros 10 kilos que tiene tu paciente, si tiene 27, los primeros 10 kilos por 1000, por 100, 1000. Los segundos 10 kilos que tiene 9, porque tiene 10 kilos y 7 kilos. Si lo dividimos así, ya para hacerlo más fácil. Los segundos 10 kilos por 50, 500. Los terceros 10 kilos por 20. ¿Cuánto sale? 1600. 7 por 2, 14. 9. 1640. ¿Han entendido? Creo que sí, ¿no? Ya es otro ejemplito. Entonces, como hemos dicho, las consideraciones necesarias que en los neonatos no funcionan, en los recién nacidos y neonatos no funciona esta fórmula, lo que vamos a hacer es esta fórmula por día de peso que tiene tu paciente. ¿Ya? Si tiene un día, vamos a utilizar entre 60 y 75 ml kilo peso hora, ¿no? Si tu paciente tiene un día y pesa aproximadamente 3 kilos, ¿cuánto le vamos a colocar? 3 por 6. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? 180 ml, ¿no? Aproximadamente que le vas a colocar al paciente.
tiene 2 días, igual, 70, 80, 3 días de 80, 90. Ahora, el cálculo de la PIA, no les voy a enseñar mucho, no les voy a hacer marear, porque es para neonatos, ¿no? Entonces, pero se utiliza ingresos menos egresos y lo que ha sacado tus necesidades basales, cuánto de peso ha aumentado y cuánto de peso ha disminuido. ¿Ya? Pero sí existe un cálculo que se hace para los neonatos. Ya no nos vamos a marear hoy día con eso. Ya. Entonces, en pacientes un poco más grandes, vamos a utilizar lo que es la fórmula de superficie corporal. Y ustedes ya deben saber la fórmula de superficie corporal, ¿no ven? ¿Cómo es la fórmula de superficie corporal? Hay dos fórmulas, ¿no? Actualmente. Hay uno que es menos de 10 kilos y el otro más de 10 kilos. En este paciente hemos utilizado esta fórmula. Entonces utilizamos primero sacamos la superficie corporal, cuánto tiene tu paciente, es el peso por 4 más 7 dividido entre el peso, pues son más 90. Estos son mayores de 10 kilos, pero hay otra fórmula de menor de 10 kilos, ¿no? Entonces solo vas reemplazando. ¿Cuánto pesa tu paciente? Por ejemplo, si pesa 10 kilos, le vamos a colocar 10, ¿no? 10, y sacamos en la superficie corporal, una vez acá. 0. ¿Cuánto? Esto es tu superficie corporal, ¿ya? Ahora, ¿cuánto de líquido le vas a dar? Ya hemos hablado desde el principio, entre 1000 a 1600 ml. Ese es tu requerimiento, tus necesidades basales de tu paciente, porque eso es lo que te ingresa, ¿no? Esto, lo que les he explicado más antes. Eso es lo que necesitas dar a tu paciente. 1000 a 1600, 1000 a 1200 a 1800. Entonces lo que vas a hacer tú, colocarle 1000 ml, dependiendo, ¿no? Si tu paciente está muy deshidratado, hasta 600, 1600 le estás colocando, hasta 2000 inclusive, ¿ya? Dependiendo, eso es dependiendo al criterio médico de cada persona, ¿ya? Entonces lo vas a colocar 0.47 por, yo lo quiero pasar en 24 horas, no lo quiero encharcar mucho, a 1000. ¿Cuánto sale? Eso es su requerimiento basal de tu paciente. ¿Cuánto? ¿400? Sí, 470. Está bien. Entonces tú le vas a pasar a 470. Y si ustedes llegan en su casa y hacen las dos fórmulas, va a variar un poco, pero no mucho. ¿Ya? No varía mucho. Entre 100 ml a 50 ml, que no varía mucho de tu paciente. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas que hay. Ahora hay una fórmula de la manito, ¿no? ¿Alguien sabe? Que no es técnicamente, no, por eso no la coloco, pero ¿saben la fórmula de la manito? Van a ir a averiguar ya. Entonces vamos a hablar del sodio. Quisiera hablar para colocarle a tu paciente. Siempre va a haber un paciente pediátrico que ustedes van a ir atendiendo. Los bases chicos, pero que nosotros en nuestro organismo, cuando producimos energía, vamos a liberar protones, ¿ya? Y estos protones se encuentran dentro de parámetros, dentro de unos parámetros adecuados, ¿no? No puede aumentar mucho el número de protones, ni puede disminuir el número de protones. Tiene que estar entre 7.35 a 7.45. ¿Qué pasa si aumenta? Cuando es de forma aguda, un paciente, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la deshidratación, de que tenemos con deshidratación, va a pasar que si el paciente baja sus niveles hasta aproximadamente 7, que ya son niveles incompatibles casi con la vida, puede llegar a morir, ¿no? Si llega a ese nivel. Ahora, si es de manera crónica, ¿qué quiero decir crónica? Un paciente desnutrido, ¿no?
lo que va a producir es una alteración en el crecimiento y en el desarrollo normal de tu paciente, pero no lo va a matar, pero sí va a haber una movilidad en tu paciente. ¿Que tienes que corregir en algún momento? Sí, tienes que corregir. Entonces, si hablamos de acidosis metabólica, vamos a decir que el principal ejemplo que podemos utilizar es el agua. ¿Ya? ¿Por qué se produce protones? Porque dentro de nuestro organismo lo que estamos haciendo es un metabolismo. ¿Ya? ¿De qué? El metabolismo de lo que son las proteínas, ¿no? Metabolismo de los lípidos y metabolismo de los carbohidratos. Todos esos metabolismos te van a producir estos protones. Y vamos a hablar específicamente del agua, ¿no? Que es un bonito ejemplo para que se den cuenta. ¿Qué pasa con el agua? ¿Por qué está formado? ¿Qué? Ya pues, ayuden chicos. Ya, está formado por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿no? Estas moléculas, ustedes ya bien saben, son átomos, que alrededor de estos átomos tenemos electrones. ¿Vale? Cuando en un proceso normal, ¿ya? El agua empieza a disociarse, ¿qué va a producir? Dos átomos, ¿no? El agua se disocia, va a haber una liberación, que va a producir un átomo cargado de electrones, que es este, y un átomo que va a estar sin electrones. ¿Vale? Ese es el proceso normal de disociación del agua. ¿Qué le vamos a llamar al que está cargado con aniones? Ion hidroxilo, ion oxidilo, anión hidróxido. Eso es lo que se denomina, ¿no? ¿Qué más? ¿Y al otro qué le vamos a llamar? Protón. Ese es el protón. ¿Ya? Le podemos llamar ion hidrógeno, hidrogenión, protón, lo que ustedes quieran. Cuando el agua se produce una disociación a niveles o normales o parámetros normales, ¿qué quiero decir con esto? Que la constante de disociación del agua a una temperatura neutra de 25 grados centígrados, lo que te va a producir es protones y oxígeno. ¿Cuánto te va a producir? Te va a producir aproximadamente 1,0 por 10 a la menos 14. Eso es lo normal que te va a producir. Eso es la liberación normal a una temperatura normal de 25 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a mostrar un ejemplito. ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos el pH. Cuando se va a ir haciendo lo que es la ionización, o la carga, se va a ir dividiendo lo que es el agua, te va a producir el pH neutro, que es 7, y que si vas a aumentar, te va a producir alcalosis, hasta 14, en ese tipo de disociación, y si te va a disminuir lo que es el protón hasta 0. ¿Ya? Ese es el equilibrio ácido-base. ¿Qué quiero decir? Que en un determinado momento tú vas a tener una concentración de 10 a la menos 7 en tu paciente. ¿Ya? En la ionización de lo que es el agua. A toda esta ionización se lo ha denominado ¿qué? pH. ¿Ya? ¿Y qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿no? Nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún determinado momento en tu líquido corporal vas a tener este tipo de cantidad de protones con este tipo de cantidad de oxígenos. ¿Ya? Eso es lo normal. Ahora, si hablamos de eso, cuando va a bajar el nivel de menos de 7, vamos a llegar a formar lo que es los ácidos. Cuando va a estar por encima de 7, vamos a llegar a formar lo que son los alcales. Ahora, ¿cuáles son los ácidos débiles? Entonces, en los ácidos vamos a tener ácidos débiles y ácidos fuertes. ¿Cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son los ácidos débiles? ¿Cómo es? No es una alcalá. El ácido clorhídrico, ¿qué más? Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿no? Ahora, entre estos ya hemos dicho que tenemos dos tipos de ácidos, ácidos fuertes
¿Por qué son fuertes? Porque tienen la capacidad de disociarse de manera rápida, ¿ya? Y van a liberar un protón. Y ácidos débiles son aquellas sustancias que no tienen esta capacidad de liberarse. Entonces, ¿qué es un ácido? Conceptualizando. El ácido es aquella sustancia que tiene la capacidad de poder eliminar un protón. El que tiene protón, ¿sabes? Y un alcali, ¿qué es? ¿Qué? Es aquella sustancia que tiene la capacidad de unirse a ese protón. Entonces vamos a tener alcales fuertes también, que tienen la capacidad de unirse bastante rápido a lo que es el protón, como el bicarbonato, que ahorita ya les voy a enseñar la fórmula, ¿no? Y alcales débiles, que no tienen esa capacidad tan fácil de unirse a lo que es el protón. Y ahí está, un resumen, ¿no? ¿Qué es el pH? Es una medida de la acidez, que tiene el logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿no? Y un ácido es aquella sustancia que tiene la capacidad de liberar lo que son los protones. Y un alcali o una base es aquella sustancia que tiene la capacidad de aceptar protones, ¿no? Entonces, si hablamos desde este punto de vista, en un determinado momento, la regulación, ¿eso lo dejaremos para la próxima? Es 8, ¿no? Van a leer ácido así, ¿ya?